Bueno, ya por fin tenemos el contenido de esta segunda parte del proceso de la comunicación con Samuel. Nos vamos a centrar en el tema de los pictogramas. Los pictogramas básicamente son una herramienta de comunicación que a mí me ha servido mucho y son imágenes o símbolos que traducen o tienen un significado de una palabra o de una situación o de una emoción. Entonces, bueno, yo quiero recordarles que la división que yo he hecho de primer momento, segundo momento, tercer momento ha sido más como para poder organizar esta información y que la puedan digerir. Pero, por ejemplo, todo lo que se trabajó en la primera parte de la intención comunicativa, de invitar a Samuel a que pueda centrar su atención, son elementos que seguimos aún trabajando como en todo su proceso del desarrollo. Entonces, para el tema de los pictogramas, yo quiero contarles que hay como un momento de corte en nuestras vidas que fue cuando llegamos a vivir aquí a España y que iniciamos la escolarización de Samuel, porque con la escolarización de Samuel fue que yo conocí el tema de los pictogramas. Cuando yo voy a la jornada de puertas abiertas a un centro de educación especial, cuando llego me encuentro con eso, es decir, absolutamente todo en el colegio estaba representado en símbolos y en pictogramas, todos los objetos, los lugares, las acciones, las rutinas. Y cuando me explicaban cómo funcionaba, pues realmente para mí fue como sentir que había una esperanza en el tema de la comunicación con Samuel. Entonces, por eso me voy a centrar en esta parte. En los colegios de educación especial también trabajan todo el lenguaje de signos, pero en ese momento que les estoy hablando de hace más o menos 5 años, hicimos un trabajo muy fuerte con pictogramas, tanto desde el colegio como desde su terapia particular y en casa. Y aquí yo quiero resaltar que este trabajo, digamos, en equipo fue muy importante y sigue siendo clave en todo el proceso de desarrollo de Samuel, porque en los centros de educación especial ellos cuentan con los apoyos terapéuticos, pero digamos de una forma un poco más general o brindándoles pautas a sus docentes, a sus educadores, pero en la terapia individual, al ser un trabajo ya más focalizado, era su terapeuta quien nos iba marcando la pauta de Samu ya está para dar el siguiente paso, Samu ya está para avanzar en esto, y yo como mamá era el puente entre su terapeuta y el cole. Entonces, por eso creo que ese trabajo articulado también ha sido fundamental y fue clave en este proceso. Entonces los dejo con esta primera parte. Me emociona mucho pensar y recordar este proceso porque con los pictos, por ejemplo, yo aprendí mucho. Su uso tiene todo un sentido y una lógica que yo necesitaba entender para poder ponerlo al servicio nuestro. El primer paso era lograr la asociación de cada imagen con una palabra y con el objeto real. Entonces nuestra casa también la llenamos de pictos y cada que le íbamos a dar algo a Samuel le mostrábamos el picto. Esto por supuesto significaba buscarlos. Ellos además se organizan en categorías por colores, hacerlos en el tamaño adecuado, imprimirlos, cortarlos, laminarlos, volver a cortarlos, ponerles un velcro y empezar a trabajar. Esto implicaba mucho trabajo por parte de todos. Bueno, entonces empezamos a utilizar los pictogramas para poder anticiparle a Samuel las rutinas. Los pictogramas no solamente los usaba él entregándomelos a mí, sino yo también los usaba para comunicarle cosas a él. Y esto también ha sido un punto súper importante, y es el tema de los pictogramas. No era un tema de Samuel, era un tema del que nos teníamos que apropiar todas las personas que estábamos a su alrededor, porque era nuestra herramienta para comunicarnos con él. Entonces, por ejemplo, teníamos un horario de la semana donde yo tenía los pictogramas y le iba diciendo: hoy lunes vamos al cole, vamos en el coche o vamos en el bus, en la tarde tienes esta terapia u otra. Entonces utilizaba el horario como una forma de anticiparle a él todo lo que iba a pasar. Y en las mañanas la rutina con Samu era levantarse, ducharse, vestirse, desayunar, pero en ese proceso de vestirse pues yo hacía lo de asociar cada prenda con cada picto para mostrarse lo que él me lo pasara, enganchar, desenganchar. Y esto, y al final, después de vestirse, mientras él desayunaba, le ponía la tele con música. Digamos que todo este proceso pues era un proceso largo, y Samuel empezó a tener unos episodios de mucho malestar, de rabia, de llanto, incluso se empezó como a tornar agresivo. Yo lo comenté con su psicóloga, con su logopeda, y digamos que hicimos como 2 acciones que me parecieron importantes. Esa rutina que era tan extensa la acortamos, entonces hice lo que llamábamos como un plafón, que era, yo tenía era como una tabla o una cartulina, y la rutina la hice en categorías más grandes. Entonces era ducharse, vestirse, desayunar,
ver tele y luego al cole. Con la psicóloga explorábamos qué era lo que podía pasar con Samuel y era que claro, Samu quería irse de una para el televisor, quería escuchar la música, entonces con esta rutina más corta, bueno, mi rutina era muy larga porque esto incluía limpiar la nariz, limpiar las orejas, cortar uñas y tal, entonces lo que la psicóloga me explicaba es, ponte en el lugar de Samuel para hacer una rutina tan larga con pictos y demás, entonces una estrategia fue acortar la rutina y ponérsela visible de forma más corta, que él pudiera ver, ya me duché, entonces quita el picto, ya está, ya me vestí, quito el picto, ya está, y que él pudiera anticipar que pronto iba a ver la tele. ¿Sí? Samuel, mira lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Tú vas a jugar, ¿sí? Vas a jugar o con la Toro, los libros, es juego libre, ¿vale? Tú vas a escoger con lo que vas a jugar. Luego nos vamos a levantar y vamos a ir a comer. Después de comer, bebemos. Y una vez ya todo esté, luego pijama, leemos un cuento, ¿vale? Pero ahora vamos a hacer vas a jugar, ¿vale? Voy a dejarte aquí, visible, lo que estamos haciendo. Y luego lo ponemos en la carpeta del ya está, cuando termines, ¿vale? Ahora vas a jugar. Muy bien, mi amor. Y aquí en la carpeta. Muy bien, Samuel, muy bien. Ahora, ¿qué sigue, mi vida? Los calzoncillos. Nos vamos a poner los calzoncillos. ¿Dónde están los calzoncillos de Samuel? Busca tus calzoncillos. No, ese es el pañal. Los calzoncillos, ¿dónde están? Búscalo en tu ropa. Esos son tus calzoncillos. Dame los calzoncillos, hijo. Los azules, ropa. Y dale los calzoncillos a mamá. Los de color azul. Los calzoncillos están aquí, Samuel. Los de color azul. Muy bien, mi amor. Gracias. Ahora nos ponemos los calzoncillos. Dame un pie. Tranquilo. Para. Dame un pie. Muy bien, hijito mío. Dame el otro pie. Muy bien, hermoso, es mi vida. Ahora, de pie, hijo. De pie, chiquito. A la una. Muy bien. Va, vamos a ponernos los calzoncillos. ¡Qué guapo! En este video podremos ver cosas que para mí son muy importantes. El proceso de la comunicación nos ha tomado tiempo. Los tiempos de respuesta de Samu son largos y aunque ha mejorado mucho, en ese momento debía tener mucha paciencia. Para esta tarea se involucran muchos procesos cognitivos y motores. Él debe estar atento, lo cual evidentemente le cuesta. Debe poder asociar la imagen con el objeto real. A nivel motor debe hacer un esfuerzo para coger las prendas, los pictos, desengancharlos y yo poco a poco voy observando y le voy complejizando la tarea. Ahí, por ejemplo, la ropa la tiene a su lado izquierdo, que es donde tiene mayor movilidad. A veces le hago cambios y le pongo cosas al lado derecho para que tenga que esforzarse y ayudarle a ir avanzando. A su lado he desarrollado la paciencia, lo espero, le doy tiempo, le recuerdo con el tacto y con la voz que se centre. A veces no era posible, esta tarea demoraba mucho y Samu no quería hacerla. Así aprendí también a renunciar a mi deseo de verlo avanzar y entonces ayudarle más. Hoy puedo dar constancia de que eso no significa que no haya aprendido. Incluso luego les compartiré un video de cómo hoy me ayuda muy rápido a vestirse. No utilizo los pictos porque ya reconoce todas las prendas y los objetos de aseo. Todo es cuestión de tiempo, de paciencia, de acompañar a nuestros hijos e hijas sin que las expectativas nos nublen. Bueno, con todo el trabajo de los pictos, trabajábamos también la parte del desarrollo cognitivo y motor de Samuel, porque que empezaba a observar que Samuel era capaz de entender que había una secuencia, tenía que poder anticipar que algo iba a ocurrir, tenía que aprender a esperar, que es un trabajo, bueno, que nos ha costado bastante. Trabajábamos mucho con el tema de coge el picto, desengancha, guarda, trabajábamos mucho la parte de coordinación ojo-mano, pero también Samu tenía que tener la fuerza para desenganchar el picto. Entonces, digamos que todo esto
nos permitía como ir contribuyendo también al desarrollo de Samu en otras áreas. Trabajábamos también el tema del ya está, ¿sí? Que, como para interiorizar el concepto de que alguna actividad se había acabado. Esto lo combinábamos con el lenguaje de signos, el ya está. Y bueno, poco a poco empezamos a ver la evolución de Samuel. Para este momento Samu tenía más o menos 4 años. ¿Cómo sabíamos cuándo saltar a un paso siguiente? Básicamente observando. Yo creo que la clave ha sido observar a Samuel, probar cosas. Si probábamos algo y no nos funcionaba, pues nos íbamos, digamos, al paso anterior, pero todo, digamos, era en función de observar cuál era la respuesta de Samuel para irle exigiendo en función de lo que él nos daba. Cuando ya empezamos a ver que Samuel reconocía objetos y que a nivel de vocabulario iba ganando más, empezamos a trabajar lo que era la elección. Y empezamos con 2 cosas. Empezamos con los alimentos, que era lo más fácil. Entonces le poníamos 2 opciones: qué quieres comer o qué quieres desayunar, y él tenía que elegir una u otra. En este paso recuerdo que nos demoramos mucho porque hacíamos muchas pruebas para ver si lo que realmente Samu estaba cogiendo, o sea, si el picto que él cogía era realmente el que él quería. ¿Qué pasa? A veces él cogía el que estaba al lado izquierdo y como es el lado que tiene mayor movilidad, pensábamos que lo cogía porque le era más fácil llegar a ese lado. Entonces a veces le ofrecíamos, por ejemplo, yogur o helado, que era lo que más le gustaba, frente a otra alternativa, no sé, una galleta o un pastel. Y esperábamos que nos escogiera la opción o del helado o del yogur. Y cambiábamos el picto de helado precisamente para probar esto. Por eso nos tardamos tiempo como en este proceso, precisamente para estar seguros de que Samuel estaba entendiendo cuál era la función de los pictos y que lo estaba eligiendo no en función de lo fácil que era, sino de realmente su deseo. Yo tengo que confesar que en muchos momentos me sentía cansada, o sea, en muchos momentos sentía que hacer todo con los pictos era desgastante. Tengo que confesar también que a veces no lo hacía. Samu para este momento, bueno, con la mirada ya él nos comunicaba muchas cosas. Si él quería algo, dirigía su mirada hacia ese objeto o hacia ese lugar o hacia esa cosa, y empezó también como a señalar. Entonces a veces era más fácil quedarnos con su mirada o con una señal, y a veces yo optaba también por ese camino. Yo siento que Samuel también optaba por ese camino y a veces pensaba que estaba siendo facilista, pero también a veces lo necesitaba. Sin embargo, también tenía claro que los pictogramas era un paso muy necesario en este proceso de la comunicación con Samuel, y lo que empezamos a hacer fue como a buscar los momentos en los que podíamos hacerlo con mayor facilidad, pero sobre todo con mayor tranquilidad, con paciencia para poder esperarlo y bueno, para poder realmente acompañarlo y disfrutar de ese proceso. ¿Vale? Ya está. Ya terminamos de beber. Ahora que ya terminaste de beber, ¿qué hacemos? Coges el picto de bebé y lo guardas en la carpeta del ya está. Porque ya está. Muy bien, Samuel. Ya está, ya se acabó el agua de beber. Y la carpeta ya está. Muy bien. Muy bien, Samuel. En este paso estuvimos un tiempo logrando que Samuel comprendiera la función comunicativa de los pictos, es decir, que si quería algo, me entregaba el picto y yo le daba lo que me estaba pidiendo. En este caso, por ejemplo, con la gelatina, lo que hacía era que él me daba el picto de la gelatina, yo le daba una cucharada y así poco a poco. En la medida en que lo iba logrando, yo le enviaba a Ana, su logopeda, los videos y ella me iba dando orientaciones sobre qué paso seguir. Entonces, lo que me explicaba era que ya Samuel no tenía que entregarme el picto por cada cucharada, sino solamente para pedirme que quería comer una cosa u otra. Yo iba aprendiendo también a saber graduar las actividades porque, claro, siempre en mi afán de que Samuel aprenda, puedo ser muy rígida y a veces necesito que me digan la tarea exacta que debo hacer.
Bueno, aquí llevamos más o menos 2, 3 años en este proceso de la mano de Ana, quien siempre me ha insistido mucho en la importancia de generalizar los aprendizajes. ¿Y eso qué significa? Significa que lo que Samuel aprenda en el contexto terapéutico y en su colegio tenemos que pasarlo a la casa, a su cotidianidad, y lo que haga en terapia pues también hay que trasladarlo al colegio. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Trasladar el tema de los pictogramas y de su uso a otras actividades, a pintar, a jugar, a utilizarlo con pegatinas. Y que era clave como en este proceso darle a Samuel el tiempo para responder. Digamos que en cada momento, como que cuando empezábamos un paso, era como un volver a empezar para que Samuel fuera comprendiendo qué era lo que tenía que hacer, cuál era la instrucción que se le estaba dando, y siempre ha sido clave poder darle el tiempo a él para responder. Con Ana y con sus terapeutas siempre lo hablamos, y es que si nosotros, los adultos, tanto en el colegio como en su terapia, como en su casa, no le damos a Samuel el tiempo para responder y terminamos resolviéndolo nosotros, le estamos quitando a él la oportunidad de hacerlo. Samuel es un niño que tiene mucho potencial, pero que si no le permitimos que él lo haga, pues no lo estamos ayudando como a ir hacia adelante. Entonces, eso era clave. Ana me daba mucho material, o sea, me ayudaba mucho como a poder ampliar mi repertorio con los pictogramas. Entonces ella me daba material para trabajar el tema de colores, de clasificación, de categorías, y nada, con Samu, pues esa era como nuestros juegos en la tarde, y empezamos a trabajar no solamente la parte cognitiva, sino el tema de la fuerza, o sea, este tema de que él pudiera desenganchar un picto, también lo trabajábamos mucho, y eso iba a ser muy necesario para el paso siguiente, que era la libreta de comunicación. En uno de los videos que van a ver en un momento, es posible ver digamos como ese avance de Samuel, no solamente a nivel cognitivo, sino en sus tiempos de respuesta, cómo finalmente va logrando hacer una actividad mucho más rápido de lo que se puede ver como en los videos anteriores. Entonces, a continuación los voy a dejar con 3 videos donde trabajamos los pictogramas en diferentes situaciones, y hay unos elementos que me parece importante que los tengan en cuenta. Uno, utilizamos el modelado, es decir, se le modela a Samuel la respuesta que esperamos que tenga, y esto para nosotros es una herramienta que usamos todo el tiempo, de mostrarle a Samu cómo se debe hacer para que él tenga un referente y lo pueda hacer. El tema de las instrucciones, o sea, darle instrucciones simples y claras. El tema de estimular los sonidos, no solamente la comunicación a través de los pictogramas y de los gestos, sino de los sonidos que él pueda hacer. Darle valor a los gestos que él haga y darle espera a sus tiempos, ¿vale? Estas son las pegatinas y estos son los colores. ¿Con qué quieres que juguemos? ¿Con los colores o las pegatinas? Pegatinas, colores. ¿Quieres con los colores o las pegatinas? Con los colores. Muy bien, mi amor. Míranos, aquí están los colores. Muy bien, Samu. Entonces ahora lo que vamos a hacer es a seguir pintando en el dibujo. Samu, tienes el color amarillo, tienes el color verde, el color rojo y el color azul. Samu, tranquilo. Mira. Amarillo, verde, rojo y azul. ¿Qué color quieres que te dé? Escoge uno y me lo pasas el picto. ¿No estás mirando? ¿Quieres el verde? ¿Quieres pintar con el color verde? Muy bien, Samu. Mira, toma el color verde, Samu. Dame el picto. Bueno, yo necesito el color naranja. Naranja. Gracias. Uy, qué lindos los pictos. Cuando quieras cambiar de color, me avisas, ¿no, Samu? Dime. El rosa. El color rosa quiere Samu. Ya ve. Muy bien.
claro. Marrón claro. Gracias. Dime. ¡Ay, el verde, Samu! O sea, ya rosa más. ¿No has pintado nada con este? Mira, Samu. ¿Ya lo quieres pintar con ese? ¡Ay! ¿Qué quieres? El lila. Pero tienes que pintar, Samu. Uy. Uy. ¿Por qué le vas a pintar la hermana? No pintas tú, este es tu dibujo. No, bicho. Vas a buscar el vaso. Lo desenganchas y lo guardas. Y ahora la rana. Y la mesa. Ahora sigue con el cangrejo. ¿Y la flor? Muy bien, Samu. Y una maleta. Una maleta de viajar. Y el globo. ¿Y nos ha quedado el pollito? ¡Muy bien! Bueno, y ahora para terminar esta parte de los pictogramas, vamos con lo último, que es la libreta de comunicación. Es la herramienta para comunicarse que debía llevar Samuel en todo momento al cole, cuando saliera con nosotros, y en casa debía estar en un lugar al que él pudiera acceder. Construirla fue otro proceso. Su logopeda me enseñó cómo hacerla, me mostró un modelo, hice fotos, compré los materiales y cada uno tuvo su tarea. Yo busqué los pictos de cada categoría porque necesitábamos cada vez tener más vocabulario. Pablo imprimía, Manu y yo cortábamos, Manu plastificaba, volvíamos a cortar y Samu nos ayudó a organizar el material para que también se familiarizara con su libreta. Bueno, para esta etapa de la libreta de comunicación hay 2 puntos que quiero resaltar. Uno, la manera en la que Samuel se desplaza de forma autónoma es sentado y se va arrastrando por el suelo. Y 2, esta etapa nos cogió en pleno confinamiento, es decir, que íbamos a estar en casa todo el tiempo y bueno, lo cual era favorable porque la libreta de comunicación la íbamos a tener en todo momento, pues como al acceso de Samu. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea era poder generar momentos de comunicación en los que Samuel tuviera que ir a su libreta, buscar el picto de lo que él quisiera comunicarnos o de lo que quisiera expresarnos y entregarnos el pictograma. Samuel entendía lo que tenía que hacer, es decir, Samuel conocía su libreta, ya reconocía los pictos, ya sabía para qué servían, que si él nos lo entregaba aparecía una respuesta. Pero ¿qué pasaba? Empezamos a ver que la libreta de comunicación, a pesar de ser una herramienta que a mí me encanta, me parece que es muy útil, me parece que es muy funcional y me parece que es muy necesaria, por las características de Samuel y digamos su compromiso a nivel motor, la libreta de comunicación resultaba pues una herramienta de mucha exigencia. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, 2 cosas. Uno, si Samuel, por ejemplo, estaba en el sofá, él solo no se podía bajar del sofá para ir a su libreta, es decir que tenían que pasar 2 cosas, o nosotros teníamos que estar atentos para poder bajarlo y que él pudiera ir a la libreta, o teníamos que tener la libreta siempre, siempre, siempre a nuestro lado, y eso pues la verdad a veces no ocurría. Y por otro lado, si Samu llegaba a la libreta, ¿sí? Tenía que pasar las hojas. Si ustedes en el video anterior seguramente lo pudieron ver, las hojas a veces se caían, entonces él solamente utiliza la mano izquierda, entonces a veces teníamos que ayudarlo, luego entonces iba a desenganchar al picto y la libreta se le volteaba, entonces digamos que no era una herramienta muy fácil de manipular para él. Le demandaba mucho tiempo y le demandaba mucho esfuerzo. Entonces yo digamos que con esta parte quiero como resaltar 2 cosas. Uno, que nosotros sabíamos que la libreta de comunicación era una herramienta importante, pero sabíamos que teníamos que encontrar otra herramienta que fuera más fácil para Samu. Y 2, que definitivamente no todas las herramientas y no todas las estrategias son para todos. Y es aquí donde cada familia tiene que poder identificar cuáles son sus propias necesidades como familia, sus propios recursos como familia y también cuáles son las necesidades y digamos como los recursos y las posibilidades de cada niño o cada niña.
Yo a veces sentía bueno, que me dejaba llevar y que me era más fácil que Samu nos señalara lo que les decía en el video anterior, pero también pude entender eso, que la herramienta no siempre es la que más se ajuste y que finalmente tenemos que poder estar abiertos a eso, como a dar los pasos que tengamos que dar y a buscar otras estrategias si algo vemos que no nos funciona y que no se ajuste. Paralelo al tema de los pictos, íbamos haciendo lo mismo con la tablet de Samu y con nuestros móviles. Descargamos un programa de comunicación como el DictaPicto o el Let Me Talk, déjame hablar en castellano, y le pusimos los pictos más comunes y que más usábamos. Así empezamos lo que para mí fue un entrenamiento para más adelante pasar a algo como el comunicador. Utilizábamos los pictos para que él eligiera cosas como la merienda, los alimentos o los juegos, pero también le poníamos actividades que hay, por ejemplo, en el Buobu o en otras páginas en los que él debía picar con el dedo algún estímulo. ¿Por qué? Porque necesitábamos afianzar el tema de la coordinación ojo-mano, la precisión, la rapidez en su respuesta y la acción de picar con una intención clara. Bueno, pues hasta aquí el tema de los pictogramas. La verdad es que haciendo este contenido me siento muy satisfecha. Creo que hemos tenido grandes aprendizajes. Era una etapa muy necesaria para nosotros y para Samuel. Y creo que es posible ver su evolución en diferentes áreas del desarrollo. Mi principal aprendizaje fue el de la paciencia. Yo creo que en algún momento yo me imaginé que Samuel me iba a hacer frases compuestas, complejísimas con los pictos y además me pensaba pues que era muy fácil. Pero bueno, creo que cuando yo misma fui conociendo cómo funcionaba me fui dando cuenta que tenía que bajar mis expectativas, que tenía que ajustarlas a lo que realmente era posible, pero que además lo más importante era que Samu se pudiera comunicar. Entonces creo que desarrollé la paciencia muchísimo en esta etapa. Le agradezco a Ana infinitamente, su logopeda, porque siempre me acompañó, o sea, me acompañó con mucha disposición, me daba pautas, respondía a mis preguntas, me daba material, me orientaba, me decía sigue por aquí, para aquí, con tranquilidad acá. Entonces creo que ella fue clave en este proceso. Le agradezco también mucho a sus dos colegios en las dos ciudades en las que estuvimos en esta etapa, a la Escuela Aurea y a la Escuela Montserrat Montero, porque siempre estuvieron muy dispuestos a trabajar en equipo, a ponerse en contacto con Ana, a hacer un trabajo conjunto y a ayudar a Samuel a ir avanzando en su proceso de comunicación. Estuvieron siempre dispuestos a trabajar en equipo y eso para mí es clave. Entonces, bueno, yo espero que este contenido les guste, espero que además les sea útil a las familias que están empezando en este proceso de la comunicación con sus hijos, pues que esto les dé un panorama de lo que puede ser un escenario, de cómo potenciar la comunicación con los niños y con las niñas. Y bueno, que sepan que siempre estoy dispuesta a preguntas, inquietudes o si quieren profundizar más sobre el tema, pues que sepan que aquí estoy. Entonces, nada, muchas gracias y los espero para el próximo contenido que tiene que ver con el lenguaje de signos y la estimulación de los sonidos en Samu.